Está con nosotros Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe, que siempre nos acompaña cada vez que lo convocamos. Gracias, Mario, por la presencia. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Gustavo, por invitarme, así que bueno, todo muy bien. Bueno, siempre mucho para hablar y para analizar con Mario, que es un estudioso de la realidad, de la actualidad. ¿Por dónde empezamos, no? Bueno, tantos temas para hablar. Hay un tema que tiene que ver con la indumentaria, con el sector textil, que imagino que estará preocupado por lo que se dice y lo que se anuncia desde el plan económico, digamos, ¿no? Toda la industria textil está preocupada. Bueno, de hecho la Fundación Proteger, que es la que los nuclea, gran parte de la industria textil, está planteando claramente que se encuentran en una situación que no van a poder competir. ¿Por qué? Porque va a tener una apertura de importaciones sin impuesto, han bajado los impuestos, y una industria que hoy está muy cara. O sea, porque hay servicios que en Argentina son muy caros. La luz, el gas, el transporte, porque la gente se olvida que Argentina es el 8º país del mundo en transporte y que además es un país que mover las cosas de un lugar a otro son extremadamente costosas. Por lo tanto, en una apertura indiscriminada contra una industria, contra un mundo que está poniendo aranceles, que está devaluando la moneda, nos pone muy fuera de competencia. Esto lo vivimos en los 90, donde quebró gran parte de la industria textil, y lo vamos a volver a vivir ahora de manera mucho más rápida, porque además ahora hay que recordar que la gente además compra por plataformas virtuales internacionales, porque además es mucho más fácil importar que antes, y porque además el mundo está ávido de nuevos mercados, porque los mercados empiezan a poner trabas y empieza una guerra comercial. Y si vos vas a un país que te abre el mercado sin ningún tipo de control y que además está muy caro en dólares, y es una papa, digamos, porque vos importás muy barato y lo vendés muy caro. Y eso va a afectar no solamente a la industria textil, sino a la marroquinería, la del cuero, la industria metalúrgica. O sea. ¿Cómo está el mundo de las pymes en cuanto a la cantidad de pymes que vienen cerrando, ni siquiera suspendiendo, sino cerrando definitivamente de un tiempo a esta parte? Mirá, un dato muy preocupante. Santa Fe, por ejemplo, está cerrando casi un local por día. Se está desocupando. Se va a mostrar arriba de más del 20%. Seguramente la encuesta la vamos a tener ahora a principios de abril. Nos está dando un local y piquito, digamos, quiere decir que hay más de un local por día que se cierra. Digo, un dato de una ciudad que lo podemos medir. Después tenemos una fuerte cantidad de despido y reducción de personal. El ejemplo más claro en la provincia de Santa Fe es Sindar, que suspendió 1.400 trabajadores, despidió 260 y todos los talleres que estaban alrededor trabajando el 50% de su personal. Cerro Rojo, una empresa que se dedica a todo lo que es porcelanato y cerámicos, despidió 98 personas. Ferro está al 43% de su producción. Los frigoríficos han caído en el nivel de exportación en un 29%. El mercado interno se le cayó casi, estamos en el consumo per cápita menor de los últimos 150 años. La leche cayó un 4%, un rubro que yo miro permanentemente porque significa el último rubro que una familia deja de consumir, digamos. O sea, ninguna buena noticia. No, a ver, no va a haber buenas noticias, porque, Gustavo, acá tenemos que ser claros, esto es un modelo extractivo de oro, extractivo de petróleo, extractivo de commodities, y ese modelo da para 14 millones de habitantes. Recién cuando entraba, algún muchacho acá me decía, che, ¿quién va a pagar la deuda externa? Vamos a pagar los negros que laburamos. Pero dijo así, digo, para ser claro. Y yo creo que tenía razón, digamos, no creo, estoy convencido que tiene razón. Le han trasladado a la gente la responsabilidad sobre sus espaldas pagar una deuda que va impagable, pero con un país que niega el trabajo, o sea, quiere vivir de renta. Entonces, lo que lo van a pagar es a costa de los jubilados, de los salarios de los trabajadores, pero no de una política de cobrarle impuestos a las empresas extractivas, de discutir la ley financiera, de generar más desarrollo industrial. A la corta y a la larga, o a la larga, más temprano o más tarde, la historia del Fondo Monetario Internacional siempre terminó siendo para la Argentina un salvavidas de plomo.
¿En esta nueva oportunidad va a pasar lo mismo? Exactamente lo mismo, porque no va a cambiar. Porque justamente aquí hay que ser claro, el fondo no viene para que le paguemos la deuda, el fondo viene por los recursos naturales, como el tema de Ucrania. No van los países a discutir, quedó claro lo de Ucrania. Ucrania es un país con un presidente muy parecido a Milei, no profesional, que odiaba la política y termina perdiendo más del 20% del territorio, y Estados Unidos claramente, lo pudimos ver todos en vivo y en directo, le dice, bueno, ahora dame todos los recursos naturales. Y la Argentina va en ese camino, o sea, vamos en un camino que cuando querramos pagar esto que es impagable, así, bueno, muchachos, está todo bien, dame el litio, dame el oro, dame el petróleo, dame los gasoductos, y de esa manera se van a cobrar algo que es importante. Por eso, pero también acá, por parte de la dirigencia, falta explicar las cosas. Vos fíjate el tema del INDEC. Yo te escuchaba hace un rato que hablabas de la inflación, que está en el 2 y pico, si no te escuché mal. Hay que explicar algo, que la inflación, los datos del INDEC, que están bien tomados, no tomaban algunos artículos porque no tenían incidencia, como era el transporte, como era la luz, como era el gas. ¿Por qué? Porque eso tenía un subsidio lógico. ¿Por qué? Porque somos un país productor, no importador de energía, y se subsidiaba para garantizar a los sectores medios y sectores bajos de la sociedad el acceso, y a la industria, para que sea competitiva. ¿Qué es lo que dice Trump? Tengo energía en abundancia, voy a tener energía barata para desarrollar mi industria, lo que dice Brasil, por ejemplo. Ahora, la Argentina pagamos los servicios como si lo importáramos al mismo precio, y ese subsidio que muchos amigos míos se enojaban porque había una persona en el barrio que cobraba un plan trabajar y no trabajaba, que en realidad eso era el 0,5% del presupuesto. En realidad el subsidio importante, el que estamos pagando ahora, el que nos sacaron ahora, que tiene que ver con la luz, que es impagable, con el transporte, que un boleto de colectivo vale 1.500 pesos en Santa Fe, con el agua, con el gas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchachos, lo que estaban subsidiando era la clase media. Cuando discutíamos, que yo le decía, miren, ustedes están mirando al flaco que cobra, no sé, en ese momento X cantidad de dinero y no trabaja, pero no estás mirando lo que se afecta. Y que estaba bien aplicado, había cosas que había que modificar, obviamente, porque si vos sos un país productor, no tiene sentido que vos lo pagues como que lo estás importando, o al mismo precio que lo estás exportando, porque obviamente sos el dueño de la energía. Y esto cambia la matriz productiva, porque la pone a la Argentina fuera de la competencia. Vos fíjate que en el discurso de Trump como presidente claramente dice, vamos a tener energía barata y en abundancia, y vamos a transformar en un país industrial. Yo hablaba en el comienzo del programa de esta noche de un fenómeno que vimos en el día de ayer en distintos lugares, provincias y plazas de todo el país, con la temática de lo que fue y de lo que sigue siendo en el recuerdo de la gente el 24 de marzo. Pero, por ejemplo, hablemos de lo más inmediato, que es la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia. Esa enorme cantidad de gente que también se replicó en el resto del país, en otros lugares. Se movilizó con la temática del 24 de marzo, pero aprovechando esa movilización también exterioriza otras cuestiones. Yo creo que sí. Igual me parece que hay que también recordar que el 24 de marzo, más allá de los derechos humanos, que es lo más importante, obviamente, fue un golpe económico, no fue un golpe casual. De hecho, las primeras medidas que el gobierno toma fueron la ley de entidades financieras, que después no la cumplió ningún gobierno, con lo cual perdimos el sector bancario, la derogación del impuesto a la riqueza, a la herencia, que era un problema de Martínez II porque tenía que pagar la herencia y no la quería pagar, la derogación del Consejo del Salario, cosa que no se discutía en el salario, y la intervención de la CGE y de la CGT para evitar que la entidad empresaria como la Confederación General Económica, junto con la CGT, mantuvieran el pacto económico y social. De esa manera lo que vos lograste fue transferir que todo el sistema financiero argentino en un periodo de 10 años se transformara en un sistema extranjerizante y te quedara sin un sistema bancario, herramienta fundamental para el desarrollo económico. Por eso
es tan violento tener que salir a explicar actualmente que el Banco de la Nación Argentina es una herramienta de crédito, una herramienta que favorece a los productores, que favorece a la producción, porque es cíclica la producción agropecuaria. O sea, hay momentos que tienen 3 años de sequía y no pueden pagar los créditos, y el único banco que lo financia y no se queda con los campos es el Banco de la Nación Argentina. Y que lo que no van es por el banco, sino que van por las tierras argentinas. Y en el golpe del 76 iban justamente para la destrucción y la transferencia de la riqueza al sector financiero internacional. Obviamente que el 24 de marzo hay una memoria histórica que es la violación de los derechos humanos, lo que te estoy explicando económicamente, pero también hay un tema importante que no es casual que Milei y a los grupos que están, que son más importantes que Milei atrás, ellos atacan violentamente a Alfonsín, atacan violentamente a Irigoyen, atacan violentamente a Perón, porque lo que ellos no quieren es que haya una política nacional. Y cuando ellos hablan de 100 años de fracaso, fíjate vos que él claramente va a los gobiernos que se opusieron a este modelo económico. Y quiere ir al modelo del 1800, que lo dijo en su campaña. Y hay un tema muy interesante, un cuadro en 1900 muy lindo, que es un cuadro de pan y trabajo. O sea, qué mentira que en ese momento había bien. Justamente ese cuadro simbolizaba a un trabajador con su nene y su señora sin pan y sin trabajo. Eso era el símbolo que había. Lo que vino a ser Irigoyen, lo que vino a ser Perón, lo que vino a plantear Alfonsín, lo que vino a trabajar Néstor Kirchner, es la disputa entre un sector financiero rentista y un sector productivo distribuidor. Por eso nosotros lo que decimos que si esto fuera la guerra de secesión norteamericana, en vez de haber ganado el norte industrial y desarrollado, ganó el sur esclavista y rentista. Por eso que esta discusión del 24 de marzo también tenemos que hacer una memoria económica. Mario, como siempre, agradecerte la presencia. En 30 segundos, que creo que es lo que nos queda, pedirte tu mensaje para el empresario PYME, o qué pensás, cuál sería tu mejor recomendación para el empresario PYME ante todo este panorama que hemos comentado. Hay que organizarnos con el tema de lo que va a ser el endeudamiento. El empresario y la sociedad estamos teniendo que cada 10 familias 9 están endeudadas. Hay que repensar cómo vamos a discutir el tema de la presión fiscal y de la presión que vamos a tener los empresarios PYME y cómo defendernos por organizar ese tema. Que no va a ser fácil. Me preocupa mucho ese tema porque va a ser un tema a corto plazo. Lo analizamos y puntualizamos en la próxima, ¿te parece? Gracias. Gracias, Mario.